No sé qué quiere decir. No se Bueno, preocupe, profesora, siga adelante. Es que ajá, están empezando a grabar. ok. Entonces, como este es un curso para la Facultad de Medicina, la mayoría de las veces se pide el modelo APA, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva, ¿verdad? Que es por capítulo. El capítulo 1 se refiere al problema, el 2 al marco teórico, el 3 al marco metodológico y el 4 se refiere a el capítulo del marco administrativo para el proyecto de investigación. Para otros tipos de formatos, por ejemplo, uno antes hacía la solicitud de proyectos al FONACYT o CONICYT, como se llame ahora, ahora del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, que no sé si todavía están financiando proyectos, tenía un formato completamente diferente. Le pedían al coordinador del grupo de proyecto de investigación, que sería como el investigador principal, un currículum, después venía la fundamentación del problema y venía cada uno de los aspectos completamente diferente a este que vamos a presentar. Igualmente los formatos que tenía el Conde eran diferentes, o sea, ¿qué les quiero decir? Cuando ustedes vayan a presentar un proyecto, tienen que saber cuál es la estructura que requiere cada institución. Por ejemplo, la URBE, la mayoría de las veces no utiliza eso dependiendo del área en la cual se vaya a presentar, o la URU. En nuestro caso, que nos estamos refiriendo a la Facultad de Medicina, pues se utiliza este modelo, ¿verdad? En donde el capítulo 1, que es el que vamos a tratar de complementar hoy, terminarlo, ¿verdad? Corresponde al planteamiento del problema, la formulación del problema, que es las interrogantes que se hace el investigador, los objetivos de la investigación, que es el objetivo general y los objetivos específicos, la justificación e importancia de la investigación, que es muy importante y el investigador no debe olvidar. Por ejemplo, para los proyectos de la OPS, esto es primordial. ¿Por qué? Porque es lo que usted está vendiendo. Usted le está diciendo a ellos, mire, es tan importante mi proyecto porque es un problema y servirá para resolver ese problema, que ellos sin duda, pues dependiendo de cómo usted haga esa justificación, le van a dar el aporte financiero que requiere. Luego viene la delimitación, que es el lugar donde lo va a hacer, la factibilidad y viabilidad, y en algunos casos este va encima y la delimitación va debajo. En cualquier caso tiene que ser lo mismo. La factibilidad es, ¿se puede hacer ese trabajo? No tengo ningún obstáculo para hacerlo, cuento con el tiempo necesario, tengo el dinero, tengo la metodología y tengo el espacio para hacerlo, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy, ¿verdad? Entonces, comenzamos con lo que es el planteamiento. ¿Cómo yo voy a plantear el problema? Yo voy a echar un cuento, cómo voy a describir qué es lo que pasa con ese problema. Si nosotros seguimos con el ejemplo que pusimos sobre la obesidad o sobrepeso infantil, tendríamos que empezar a decir que el sobrepeso o la obesidad es un problema a nivel mundial destacado por la OMS como factor de riesgo para presentar enfermedades metabólicas como la diabetes o como enfermedades cardiovasculares, y cuya frecuencia es tanto, sustentado con la bibliografía. Y entonces yo voy a echar el cuento de cuánto es la frecuencia, qué producen los niños, por qué es un problema, qué se ha hecho para resolverlo, qué resultados ha dado, por qué sigue siendo un problema y qué es lo que se pretende hacer con la investigación que se está presentando en ese momento. Cada una de las partes que compone el proyecto va dirigido a las preguntas que el investigador se hace. Porque el chico, por ejemplo, puede decir, cónchale, ¿cuántos niños con sobrepeso y obesidad habrá en este colegio? ¿Será que los papás también son obesos?
¿Será que hay un antecedente familiar? ¿Desde cuándo el niño está así? Y cada pregunta que se haga el investigador con respecto a ese problema es lo que tiene que tratar de buscar información en las redes, en el internet, en las revistas más actualizadas para tener una idea de lo que ocurre, ¿no? Entonces, si seguimos más adelante, esa diapositiva no, la próxima, la próxima, la próxima, porfa. Ajá, la próxima, ya eso es lo que hemos hablado. Ahora, fíjense, que dice, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a escribir? Que es lo que más preguntan los muchachos, porque muchas veces lo que hacen es cortar y pegar. Y saben que uno cuando le llega esos trabajos, coge ese pedazo, lo mete en un programa antiplagio y se da cuenta de que es el mismo párrafo copiado y pegado, y la idea no es esa. La idea es que usted lea al autor o varios autores, que los mencione cuando tenga que señalarlo. Si usted lo copia textual, tiene que poner la forma de manera textual, que es completamente diferente a cuando yo hago el análisis de ese párrafo y también menciono el autor. Entonces, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? ¿Qué es el problema o cuál es el problema? ¿Por qué es un problema? ¿Para qué servirá este estudio con respecto a los resultados que se han obtenido y que deseo obtener? ¿Dónde lo voy a realizar? ¿Cuándo lo voy a realizar? Sin olvidar que tenemos que hablar del impacto que va a generar este trabajo, si es viable, si es factible, o si tiene, si ese trabajo se puede repetir. Si seguimos con la próxima diapositiva, ustedes van a ver otros autores que dicen, bueno, usted tiene que describir la situación que está sucediendo con ese problema en ese momento. O sea, tiene que decir los síntomas. Cuando usted le llega un paciente o usted es un profesional de enfermería o de nutrición o de bioanálisis, usted siempre le pregunta qué siente, ¿verdad? Y que no le vaya a decir o que tiene, y no le vaya a decir tengo una casita, y como usted ni lo mira ni lo saluda, y ya usted molesto le da un golpe a la mesa y le dice no, pero ¿qué siente? Y la paciente le dice que siente que usted le vaya a quitar la casita, porque muchas veces lo que se está haciendo es ser más comercial y ser menos humano. Y el que estudia salud tiene que ser más humano y después ver la parte comercial, que la necesitamos para poder vivir, pero que no va a estar por encima de lo que es la atención en salud de una persona que no tiene en ese momento la salud y que recurre a usted porque usted es el que está capacitado. Entonces, una vez que usted ya definió qué es lo que va a investigar, entonces usted se sienta a escribir. No se desespere cuando usted empiece a escribir. Yo siempre digo, escríbalo como usted lo sienta y luego con la persona que lo está asesorando le va a decir qué es cómo es que se debe desarrollar cada aspecto. Cuando se refiere a los síntomas, no es que esté enfermo, sino cuáles son los hechos o situaciones que están involucrados en ese problema que usted investiga. Las causas, qué situaciones lo producen, cómo se identifican los parámetros que pueden mantener ese problema a la larga, y luego qué alternativas se han presentado para resolverlo, por qué sigue siendo un problema y por qué yo lo voy a investigar. Entonces, por lo general, empezamos definiendo el objeto. En ese momento yo puedo decir el sobrepeso y la obesidad es un estado metabólico en el cual existe un índice de masa corporal por encima de, y usted pone las cifras según la institución que vaya a tomar en consideración, en este caso la Organización Mundial de la Salud. Luego tiene que decir con qué frecuencia se presenta,
¿verdad? No importa que no sea una enfermedad, porque usted puede hablar de mal comportamiento sanitario, ¿verdad? De los directores de salud distrital de un país, y usted tiene que decir igualmente con cuánta frecuencia se ha escrito o se ha publicado que se presenta ese problema. Luego va a decir qué elementos los conforman. En nuestro caso, vamos a decir que para tener sobrepeso y obesidad, nosotros tenemos que medir y tallar al paciente. Tenemos que ver si es femenino o masculino. Como son niños, pues no hay ningún problema. Pero imagínese que usted tenga hombres y mujeres y tenga mujeres gestantes o tenga personas de la tercera edad cuyo peso también se ha determinado que varía según la edad. Luego usted va, como dice ahí, la explicación, usted va a decir qué pasa, por ejemplo, con ese problema en los países desarrollados, y luego decir qué pasa con ese problema en los países en vías de desarrollo, en donde se incluye nuestro país, y en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos en ese problema en especial. ¿Cómo se puede resolver ese problema? La mayoría de las veces, para seguir con el mismo problema, le van a decir que tiene que ser estrategias educativas, que se dé en el colegio, si hay una cantina, que siempre hay, que haya una persona especialista en nutrición que adecue lo que el niño pueda comer, o que le diga a las madres cómo llevar en la lonchera, o qué debe comer en la casa, entre otros, ¿no? Que se quiere conocer por qué sigue siendo un problema a pesar de que se han hecho las estrategias y qué es lo que queremos hacer. Fíjense que hemos dicho varias veces lo mismo, ¿ok? Entonces, siempre con la siguiente, porfa, la siguiente, al final del planteamiento del problema se establecen los límites. Entonces usted dice, con el presente estudio se realizará en los niños del colegio, por ejemplo, un colegio privado del municipio Maracaibo, en el año 2022, durante un lapso de un año. Y usted establece en ese momento los límites de ese estudio. ¿Okay? Recuerde que es un proyecto, es una planificación, es lo que yo deseo hacer. Y entonces dice, ajá, ¿cuántas páginas debo escribir la próxima? ¿Y cómo lo debo escribir? Entonces, debemos saber que el planteamiento, cuando usted abre una revista y lo invita a leer el artículo, si usted ve que el artículo es muy largo y es muy complejo y no se desarrolla bien, usted no sigue leyendo el artículo. Por eso es que se establece que el planteamiento del problema sea escrito de manera breve, que sea bien desarrollado, que el planteamiento del problema está finamente escrito y que sea de una manera adecuada. La mayoría de las veces dice, ¿cuántas páginas son? Bueno, la mayoría de las veces también se dice que no sea más de 3, pero eso también depende. Por ejemplo, yo he visto que en muchos proyectos de universidades privadas, el planteamiento del problema a veces piden hasta 5 y 6 páginas. Y eso está bien dependiendo del número de variables que usted vaya a investigar. Si yo voy a investigar sobrepeso y obesidad en niños de un colegio público y de un colegio privado y lo voy a relacionar con el tipo de comida que ingiere, entonces usted tiene ahí varias cosas que analizar, y en ese sentido también tiene que describirlo en su planteamiento. Generalmente en la Facultad de Medicina utilizamos máximo 3 páginas, ¿ok? Que cuando yo estoy desarrollando el planteamiento del problema, yo debo citar a los autores que estoy estudiando. La mayoría de las veces se utiliza bien por orden de aparición o por nombre con el año, según se exija cada institución. En la facultad, por ejemplo,
hay unos que señalan que debe ser el tutor, por ejemplo, del proyecto, dice, a mí me gusta que sea con el autor y el año. Por ejemplo, que yo diga, el sobrepeso y la obesidad es cuando existe un índice de masa corporal por encima de 24.9, por ejemplo. Y entre paréntesis yo coloco OMS o puedo colocar Organización Mundial de la Salud, coma, y le pongo al lado el año. Otros dicen, no, yo lo quiero con numeración. Entonces, yo sé que la Organización Mundial de la Salud, para mí, que lo estoy colocando de primerito, es el número 1. Y entonces, como quiera que usted lo haga, lo que le aconsejo es que usted ponga el autor al lado y después, si usted va a cambiarlo por número, pues usted después lo que hace es hacer una hoja de referencia bibliográfica aparte y la va acomodando según el orden que va apareciendo, y usted al final pues revisa y coloca la bibliografía según se lo pidan. También es importante cuidar y utilizar lo menos posible la primera persona en singular y plural, es decir, no decir yo ni nosotros en ese proyecto. Que se diga de manera impersonal, se estudió, se analizó, o el análisis del proyecto titulado tal, pero sin decir que yo o nosotros hemos hecho un estudio previo, ¿no? Entonces, si usted mismo ha publicado antes sobre ese aspecto, usted se menciona. Por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad es un problema del Zulia. Entre paréntesis, García, que es Doris, García, 2020, por ejemplo. Entonces, a pesar de que Doris es un miembro o ella misma es el investigador de ese momento, ella no va a decir nuestro grupo de investigación, sino dice Doris y colaboradores en el año 2020 hizo tal cosa, y aparece en la referencia bibliográfica para utilizar lo menos posible esa primera persona, tanto del singular como del plural. La próxima. También es importante que usted considere que cuando usted pasa de un párrafo a otro, a veces uno lee un párrafo y queda como cortado. Entonces tiene que utilizar conectores según se requieran. Por ejemplo, al respecto, o según lo explica, o en ese sentido. Sin embargo, no obstante, eso depende, pero trate de utilizar los conectores de tal manera que le da una continuidad al párrafo que le precede al que se está leyendo en ese momento. Por supuesto, esto es cuando sea necesario. Después que yo he hecho el planteamiento del problema, que ya terminé mis 3 páginas, ¿verdad? Voy a colocar la formulación del problema, que son las preguntas que se presenta el investigador y qué es lo que debe responder. Se enuncia pues como una pregunta, como una sola oración. Su estructura es sencilla, como una pregunta cualquiera. La pregunta, por lo general, la respuesta generalmente no debe ser sí, no. Que yo diga, los niños, ¿habrá sobrepeso y obesidad en los niños del colegio público? Yo no puedo decir sí o no, eso es o sea, no es adecuado. Usted debería preguntar, ¿verdad? El sobrepeso y la obesidad influirá de qué manera en los niños de un colegio público o privado, o qué tanto se mejorará, qué tanto producirá la implementación de un programa educativo para disminuir esta problemática. O sea, trate de hacer una pregunta cuya respuesta no sea sí, no. Entonces, una vez se hace muchas preguntas hasta que usted mismo da la respuesta adecuada, sabiendo que no sea ni sí ni no. Generalmente se puede presentar como una sola pregunta
que se refiere al objetivo general, pero también se establece que puede ser una pregunta por cada objetivo específico. Ahora que he sido miembro del jurado de varias tesis, tanto en universidades públicas y privadas, pues veo que muchos de los jurados eh, critican de manera correcta, o sea, una crítica saludable, de que el estudiante, por ejemplo, hizo una sola pregunta y uno de los miembros del jurado quería una pregunta por cada objetivo específico, o viceversa. En ambos casos es correcto. Y en ese caso, el tutor es el que tiene que decidir, por ejemplo, decir, no, es el modelo que yo le di a mi estudiante, es que presentara una sola pregunta. Porque a la final, el estudiante es el que presenta, pero el responsable es el tutor, porque el estudiante no importa de qué nivel sea, pregrado, maestría, especialidades o doctorado, sigue siendo un estudiante y el tutor es el responsable de su formación. La próxima. Como les dije, el objetivo luego de la formulación vienen los objetivos. El objetivo es lo que nosotros perseguimos, qué es lo que yo quiero alcanzar, qué es lo que yo quiero estudiar. Deben ser realizables, medibles y evaluables, ¿ok? Yo no puedo decir cuántas estrellas hay en el cielo cuando la luna está llena, por ejemplo, ¿verdad? Porque usted primero debería contar con todos los instrumentos para contar todas las estrellas, en qué radio, en qué constelación, en qué límites, ¿verdad? Y cuántas veces en el mes la luna, o cuántas veces en cada tiempo la luna es luna llena, y si será en el mismo tipo. Entonces, esos tipos de investigaciones pueden ser realizables, pero no son medibles, porque no contamos con las cosas. Entonces usted cuando se presente el estudio, usted tiene que decir, lo puedo hacer. Por ejemplo, si volvemos al caso del sobrepeso y la obesidad, usted dice, yo me voy a buscar 2 colegios. Un colegio privado y mi sobrino estudia en el San Vicente de Paúl. Y un colegio público y mis niños estudian en el colegio que está más cercano, o un colegio de Jesús Enrique Lozada, por ejemplo, que es un colegio público. Entonces usted dice, ¿será que me dan permiso para ir a investigar? Antes de usted realizarlo, tiene que saber con qué cuenta. Después que la institución diga, sí, yo le permito, usted dirá, ¿y será que los papás me dan permiso para yo hacerlo también? O sea, usted tiene que plantearse todas las posibilidades antes de desarrollar el proyecto para que después no se quede a media. ¿Cómo se presentan los verbos? Siempre la palabra inicial de un objetivo son los verbos en infinitivo, la anterior, hija, ¿verdad? Pero los objetivos, la anterior, van los objetivos van a depender del nivel educativo en el cual esté inmerso la persona. No es lo mismo que esté en el pregrado, que esté en una especialidad, una maestría o en un doctorado. Porque como bien dice la diapositiva, para nosotros existe la reglamentación del CNU en Venezuela que establece las diferencias para cada una de estas. La próxima, hija. Y entonces aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, para una especialización, cuando hacemos una especialidad. Yo soy médico hematólogo, hice la especialización en hematología. ¿Y cuál era el objetivo? Proporcionar conocimientos y adiestramiento. Entonces, a veces los muchachos, recuerdo que hace un tiempo dice uno de los estudiantes, dijo, yo lo que quiero es mostrar cuánto he aprendido de lo que me enseñaron durante mi formación académica siendo cirujano de tórax, por ejemplo, que me pareció interesante porque es una forma de dar respuesta a ese objetivo que tiene el CNU, ¿verdad? No obstante, siempre se pide que sea un trabajo diferente,
pero no quiere decir que está mal. Para una maestría, el objetivo, fíjense que es un análisis profundo y sistematizado, y es la formación que se le da al estudiante desde el punto de vista metodológico para que haga una investigación. Mientras que en el doctorado ya la investigación, como ya está adiestrado el estudiante, ya está capacitado metodológicamente, pues su investigación por lo general debe ser original, debe aportar un aspecto importante al conocimiento, y porque supuestamente es un experto conocedor de la materia. Entonces, cuando ustedes ven debajo lo que dice el CNU, ¿verdad? Dice requisitos del trabajo para obtener el título. Para la especialización se señala demostrar el manejo instrumental de los conocimientos. Mientras que para la maestría es demostrar la capacidad crítica, analítica y constructiva en un contexto sistemático y dominio teórico metodológico, en este caso del tema que usted va a investigar. Mientras que para un doctorado usted debe aportar, la investigación debe proporcionar un hallazgo, un aspecto que no ha sido descrito, un aspecto que va a solucionar un problema que no ha sido solucionado hasta ese momento. Entonces, fíjense ustedes, porque a veces se presenta un anteproyecto, que como les dije, no es igual que el proyecto, y entonces uno de los miembros del jurado le dice, mira, ese es un proyecto que no puede ser para un doctorado, sino para una maestría o una especialidad, por ejemplo, porque el aporte no es original, sino que es un conocimiento que se agrega a otro que ya se ha establecido. Entonces es importante que se tenga en cuenta cuando usted vaya a hacer ese tipo de estudio. La próxima. Como quiera que sea, nosotros tenemos entonces que los objetivos en todos los proyectos le van a pedir el objetivo general y los objetivos específicos. Adelante. El objetivo general, ¿verdad? Es un enunciado genérico, o sea, expresa de manera general, valga la redundancia, lo que nosotros queremos investigar. Generalmente, nuevamente, abarca todas las variables de la investigación. Por lo general, cuando se está en la maestría y en la especialización, presentamos un solo objetivo general. No quiere decir que usted vaya a presentar, que no pueda presentar dos. Y en la mayoría de los doctorados se pueden presentar dos objetivos generales. Pero le digo, mientras más objetivo general usted tenga, más trabajo va a tener, porque usted tiene que presentar objetivos específicos, mínimo 3 por cada objetivo general, ¿ok? Entonces, si usted pone 2 objetivos general, tendría que poner 6 objetivos específicos como mínimo. La próxima. Ese es para el objetivo general, pero resulta que yo tengo que colocar los objetivos específicos. Los objetivos específicos es como dice su palabra, son específicos, son delimitados para cada aspecto de la investigación que yo voy a realizar. Y los objetivos específicos es lo que se investiga. El objetivo general, la suma de los objetivos específicos da como resultado el objetivo general. Entonces, cuando yo pongo mis objetivos específicos y el primer objetivo, por ejemplo, es caracterizar a la población, ¿cómo lo voy a medir? Usted dice, bueno, yo voy a hacer un formato o voy a utilizar un formato como el de Méndez Castellano, utilizar el formato que establece el Instituto Nacional de Estadística del país donde yo vaya a analizarle, en este caso de Venezuela, y ese formato usted no tiene que describirlo, sino que pone la referencia bibliográfica en el cual aparece
de tal manera que los objetivos específicos que usted coloque es lo que va a investigar y deben dar respuesta a cada una de las preguntas que usted se ha hecho. La próxima. Entonces, el otra cosa que los chicos preguntan y que ustedes preguntan es los verbos. Ya dijimos que la primera palabra que tiene un objetivo específico es un verbo en infinitivo. ¿Cuáles son los verbos en infinitivo? Yo voy a bailar, voy a cenar, voy a correr, por ejemplo, ¿verdad? Pero en investigación los verbos varían dependiendo de los objetivos que tengamos en esa investigación. Y entonces ustedes van a ver que la mayoría de los autores que escriben metodología, como bien dijo el primer día de clases el profesor, que no me acuerdo cómo se llama, pero me gustó la primera conferencia de ciencias sociales, que dice que muchos de los autores de metodología pues no investigan. Entonces eso es importante que se considere y ustedes van a ver que pueden haber diferencias en cuanto a la descripción de cada aspecto metodológico. Ustedes ven, por ejemplo, que para uno hay un tipo de investigación y ese tipo de investigación para ese autor puede ser un diseño de investigación para otro autor. Entonces usted lo que tiene es que si usted dice, yo voy a trabajar con Tamayo y Tamayo, usted utilizará solo los tipos y diseños que dice Tamayo. Ahora, usted puede decir, no más que voy a usar los tipos de Tamayo y los diseños de otro, siempre y cuando no contrasten con el tipo de investigación que usted ha expuesto anteriormente. Entonces, muchos lo dividen en implícitos y no implícitos. ¿Qué significa esto? Por lo general, los implícitos son los que se desarrollan en los grandes centros de investigación, en el CDC, en la OMS, en grandes centros que tienen un gran material para investigar y son los que se refieren a la investigación en sí, a los que se refieren al proceso del conocimiento o a los que se refieren a los inherentes al método. Que estando nosotros en las primeras, en los primeros pasos que estamos dando en investigación, los conocemos, pero por ejemplo no lo utilizamos, sino cuando ya vamos avanzados, como ha ocurrido con muchos estudiantes de la Facultad de Medicina que que fueron reconocidos como PPI en el año que se hizo la apertura por el FONACYT, y siendo estudiantes de medicina, fueron reconocidos por el FONACYT de ese momento como investigadores nobles, porque hacían investigación al lado de un investigador. Por eso les digo, arrímense al árbol que más sombra les dé, para que ustedes vayan creciendo al ritmo que el árbol grande les va a enseñar. Mientras que los no implícitos son los que usamos nosotros. Cuando nosotros estamos eh, haciendo investigación, bien que sea para pregrado, para maestría y para doctorados incluso. Entonces, fíjese que esto que les estoy presentando en la próxima diapositiva son los verbos que se utilizan en los implícitos, que será que los utilicemos cuando estemos en el CDC de Atlanta o estemos en una institución como el Instituto Louis Pasteur de Francia y así sucesivamente. Los inherentes a la investigación es descubrir. Por ejemplo, descubrir el virus del síndrome de inmunodeficiencia adquirido en ese momento, entre 1980 y 85, en donde hubo una rivalidad entre lo que decía el doctor Robert Gallo en Estados Unidos y el doctor Montaner en Francia. Y ambos era descubrir, ¿verdad?, el virus que era capaz de producir esa enfermedad.
o van a indagar, o buscar, o estudiar. Fíjense todos los verbos. Los inherentes al proceso del conocimiento cognitivo es comparar, clasificar, mientras que los inherentes al método es diagnosticar, que también puede formar parte de los implícitos dependiendo del tipo de investigación o el tamaño de la investigación que vamos a realizar. Mientras que los objetivos no implícitos, que son los que vamos a usar nosotros, porque están referidos a lo que vamos a estudiar y a los resultados que vamos a obtener, ¿verdad? Y usted puede, por ejemplo, usted puede decir, establecer la relación, la asociación entre la obesidad o el sobrepeso y el consumo de carbohidratos en los niños escolares de instituciones públicas y privadas, por ejemplo, o establecer la asociación entre el peso, ¿verdad?, y la hemoglobina glicada, por ejemplo, para decir que el sobrepeso y la obesidad tiene que ver con la diabetes, ¿verdad? O va a identificar los factores pronósticos, por ejemplo, de la enfermedad cardiovascular en pacientes mayores de 40 años. Entonces usted diga, bueno, el cigarrillo, la obesidad, la inactividad, que usted sabe cuáles son porque ya revisó la bibliografía y le está diciendo cuáles son los factores de riesgo que se deben considerar para el problema que usted va a investigar en este caso, o que identificar los efectos que produce el consumo de, por ejemplo, de psicotrópicos durante el embarazo, qué efectos le producen al producto de la gestación. O usted quiere determinar la incidencia de una enfermedad o de una actividad, o usted quiere determinar una correlación entre la temperatura y la frecuencia cardíaca. Usted sabe que cada vez que hay fiebre, hay taquicardia, ¿verdad? Entonces, usted dice, bueno, por cada grado que suba la temperatura corporal, se va a aumentar en tanto la frecuencia cardíaca, para ver si hay una correlación directa o inversa. Eso lo va a ver usted después. O usted va a ver si existe diferencia o va a verificar las diferencias o similitudes entre dos variables que ustedes vayan a investigar. O usted quiere validar un instrumento que se ha utilizado, por ejemplo, la escala de Findrich para medir riesgo metabólico, que se ha utilizado en varias partes en Europa, pero que también se ha utilizado en Latinoamérica y se ha contextualizado, se ha adecuado a la población. Y usted puede decir, yo lo voy a adecuar a la mía, y lo puede hacer también. Para otros verbos, como valorar los factores, ¿verdad? Si usted va a decir cuáles son los principales factores que inducen algún riesgo en un paciente, o va a comprobar si existe una relación, o va a diagnosticar, que es muy importante considerarlo cuando uno va a hacer un análisis de alguna situación. Se hace el diagnóstico situacional de lo que acontece en ese espacio que usted va a investigar. Viene la próxima diapositiva. Usted va a comprobar si existe una relación, o usted quiere diseñar, su objetivo es diseñar un programa de investigación, un programa educativo dirigido a una mejor alimentación en los niños con sobrepeso y obesidad. O usted va a analizar la situación del sobrepeso y la obesidad en los niños escolares de dos instituciones públicas y privadas del Estado Zulia. O usted va a elaborar un instrumento que se va a considerar de ser incluido en una historia clínica como un protocolo para que sea utilizado y sea evaluado posteriormente para saber si se puede
evaluar posteriormente y decir si fue realmente útil o no. O sea que usted tiene ahí una gama de verbos que usted lo puede utilizar y después colóquelo y después se analiza si realmente cabe en lo que usted quiere investigar. La próxima. Por ejemplo, fíjese que el problema que se plantea en este trabajo es los factores socioeconómicos y culturales y el rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Medicina. Ese es el problema que se presentó. ¿Cómo se hizo la pregunta el investigador? ¿Existirá relación entre los factores socioeconómicos y culturales y el rendimiento académico que muestran los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia? Y fíjese el objetivo. El objetivo es establecer la relación entre los factores socioeconómicos y culturales y el rendimiento académico de los estudiantes. Aquí dice ingeniería porque el trabajo original era de ingeniería, pero es realmente de medicina de la universidad porque estamos hablando de salud. Entonces, fíjense cómo el problema planteado, la formulación y el objetivo es lo mismo, pero se presenta de manera diferente. La formulación se presenta como una pregunta y el objetivo es la misma pregunta, pero siendo ya como una aseveración que comienza con el objetivo en el verbo en infinitivo. En la formulación usted hace la pregunta, ¿existirá relación? Y en el objetivo general usted dice establecer la relación. Entonces eso es para que usted vaya teniendo una idea de que a veces cuando se evalúan proyectos, dice, mire, el título, la formulación del problema, el objetivo general y la hipótesis son diferentes. Esos 4 elementos tienen que ir tomados de la mano. Si se ponen diferentes, es como si estuviéramos hablando diferentes cosas, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta y lo veremos en la medida que se desarrolla el trabajo. Ahora, ¿qué objetivos específicos? O sea, ¿cómo voy a conocer yo la relación o cómo voy a hacer yo para lograr obtener el objetivo general? Dijimos que los objetivos específicos le dan a usted el objetivo general. O sea, lo que investigamos son los objetivos específicos. Entonces yo digo, bueno, primero voy a analizar las características sociodemográficas, ¿verdad? Para ver de dónde viene no es lo mismo un estudiante, ¿verdad?, que tiene que trabajar, tiene que trabajar con aquel que está en su casa viendo la televisión, que tiene un papá y una mamá, pues que le dan todas sus necesidades, mientras que el otro tiene que hacer un gran esfuerzo para graduarse, uno con summa cum laude y el otro con suma dificultad. Entonces, hay que considerar esa situación en este tipo de estudios. Las sociodemográficas, las que viven, por ejemplo, en la costa oriental del lago, yo no sé cómo era ahora, pero uno antes, yo vivía en la costa oriental, tenía que agarrar el bus, ¿verdad?, que salía de Dixe, que era el rectorado viejo, ¿verdad? Y a las 5 de la tarde el bus salía, ¿verdad?, para la costa oriental, y entonces nos dejaba, y allí pues en nuestro padre, o si no, cogíamos otro tipo de transporte que nos llevara hasta la casa. Y así sucesivamente, al otro día levantarse en la mañana para agarrar nuevamente el transporte de la universidad que me llevara a la facultad. No es lo mismo eso que usted tenga un carro, ¿verdad?, que tenía que la clase es a las 8, entonces usted se paró a las 7, desayunó, comió y llegó porque vive cerquita de la facultad. O si tiene una bicicleta, que en ese tiempo también se usaban, también puede llegar más rápido que aquel que viene en un bus y se paró a las 4 de la mañana para poder agarrar el bus de la universidad a las 5 de la tarde. Entonces, y las características culturales, que me parece muy bien para
el grupo de indígenas que tienen sus características culturales que deben ser respetadas, ¿verdad? Igual que las características culturales que tengan los alijunas, por ejemplo, y que pueden influir de manera importante en la adquisición del conocimiento que se imparte en una facultad. Luego vamos a, la persona puso eso, analizar el primero, analizar. Luego puso identificar los hábitos de estudio, ¿verdad? Por ejemplo, una estudiante ya está acostumbrada de que llegó a las 5 de la tarde, se bañó, comió, cenó y dice, de 8 a 10 yo voy a leer algo del tema que le dieron en la mañana. Y la amiguita dijo, no, yo no voy a estudiar, yo voy a estudiar el fin de semana. Entonces el fin de semana tiene que estudiar todo lo que no estudió y su amiguita ya es más fácil porque nuestro cerebro, nuestro CPU, se va llenando de la información que cada día nosotros aportamos cuando la leemos, cuando la analizamos y que tiene que ser entendida y comprendida en la dimensión que se requiere. Y luego usted va a determinar el rendimiento académico. Usted va a ver con qué promedio de notas salió en cada asignatura, ¿verdad? Y cuál es el promedio final para luego comparar, ¿verdad? O ver si existe una relación entre cada uno de los aspectos que yo puse. Entonces, usted dice, ajá, cada uno de esos objetivos específicos es lo que yo voy a investigar. Por eso, cuando hacemos en el capítulo 2, que es el marco teórico, hay dos partes, el marco teórico conceptual y el marco teórico operacional. Operativamente, ¿cómo me voy a comer esta investigación? Yo tengo que decir cómo voy a analizar las características. Entonces dice, hace su cuadrito, que después vamos a verlo, las características sociodemográficas, yo voy a poner procedencia, voy a poner edad, sexo, procedencia, ¿verdad? Voy a poner, por ejemplo, si tiene, si utiliza, qué tipo de transporte utiliza en la sociodemográfica. Por ejemplo, pudiera poner más, que dependerá de lo que va a investigar. En las económicas, ¿cuánto es el ingreso familiar de ese estudiante? Y cultural, si tiene una cultura diferente, la alijuna, si es indígena o si es de otro tipo de cultura, que debe de tenerla y debe identificarla y saber que eso lo va a investigar para decir, de 20 estudiantes que analicé, de 200 estudiantes que analicé, 170 son mujeres. Entonces usted dice, la población femenina ha aumentado con respecto a los años anteriores, por ejemplo, o que los hombres, a pesar de que son menos, tienen una mejor posición económica, por ejemplo. Cuando usted identifica los hábitos de estudio, usted bien que elabora un formato que tiene que validar y luego sacarle la confiabilidad, o no, usted dice, yo voy a utilizar el formato que publicó Juan de los Palotes en 1999, en el cual establece los tipos de hábitos que existen y usted simplemente dice, los hábitos de estudio serán investigado según el instrumento publicado por Juan de los Palotes, entre paréntesis, 1999. Y no tiene que echar el cuento de que en ese momento, pero yo tengo que saber que el instrumento tengo que conocerlo detenidamente y lo puedo poner como un anexo cuando haga el marco metodológico. Y cuando dice determinar el rendimiento académico, usted tiene que decir el rendimiento académico se va a considerar según el promedio de notas para cada asignatura y luego se hará un promedio general para toda la carrera. Entonces, ese es analizando
Fíjense que aquí tiene otro, por ejemplo, cómo repercute el consumo de sustancias psicoactivas en las adolescentes embarazadas y en su bebé, en su producto. ¿Y cuál es el objetivo? Analizar la repercusión perinatal del consumo de sustancias en las adolescentes embarazadas atendidas en la parroquia. Ya ustedes saben que perinatal se refiere tanto a la madre como al bebé hasta los 28 o 30 días de nacido. Entonces aquí igualito establece las características sociodemográficas de las adolescentes, ver cuánto es la frecuencia de hábito de consumo de sustancias psicoactivas, identificar los factores de riesgo para el consumo y analizar las muestras, porque no es lo que ella dijo, no, yo no consumo. Y cuando le hice la determinación estaba positiva, ¿verdad? Y luego voy a ver las condiciones perinatales, cuántos de ellas tuvieron aborto o tuvieron embarazo pretérmino o tuvieron síndromes hipertensivos o cuántos de ellas su bebé fueron prematuros, de bajo peso, entre otras patologías que usted tiene que decir. Entre las condiciones perinatales se investigarán las referidas a la madre y usted pondrá todas las que ha investigado en la búsqueda de la información que le dice cuáles son los elementos que debe considerarse como riesgo perinatal en las embarazadas adolescentes que consumen psicoactivos y cuáles son los efectos que producen en los niños para usted también investigarlo cuando ellas tengan su parto para decir cuántos son pretérminos, cuántos son atérminos, si son adecuados o no, cuánto fue la agar al minuto, a los 5 minutos, etcétera. Todo lo que usted vaya a colocar. Aquí tienen otro para que ustedes lo vayan analizando, ¿verdad? Fíjense en este que le vamos a presentar el próximo, hija. ¿Será que? Sí, no, el próximo. Ajá, no, el próximo. Ajá, ese. Fíjense, este trabajo, la formulación del problema no fue una pregunta, fue una pregunta por cada objetivo específico. Y eso está bien, ¿ok? A veces al estudiante se le dice, no, mire que pusiste mucho, pero si el tutor le sugirió, pues está bien que lo haga. Eso quiere decir que ustedes pueden tener las dos condiciones y que el tutor decidirá cómo lo debe presentar. En cualquier caso, presenta la formulación del problema, el objetivo general y los objetivos específicos. Ahora bien, la próxima. No se olviden que para poder alcanzar los objetivos generales, yo necesito saber cuáles son los indicadores que se medirán en cada objetivo específico, como la edad, el sexo, para las características sociodemográficas, por ejemplo. Entonces, ustedes, cada vez que presenten un objetivo específico, usted tiene que decir cómo lo voy a medir, para que usted tenga más o menos una idea. Luego que usted terminó el planteamiento, viene la justificación y la aplicabilidad, que forma parte del capítulo 1. Entonces dice, ¿qué es la justificación y la aplicabilidad? A veces yo leo la justificación y la aplicabilidad de muchos proyectos y me impresiona la simpleza con la cual se presenta. Y fíjense que para los proyectos financiados, por ejemplo, por la OPS o la MS, esto es lo más importante, porque usted tiene que decir por qué va a investigar y para qué van a servir los resultados. Eso es la propaganda que usted le tiene que dar a su proyecto para que pueda ser comprado por los entes financiadores y tiene que estar sustentado por referencias bibliográficas. Entonces dice, ¿y cómo lo hago? Ah, bueno, tiene que contestar las siguientes preguntas. ¿Qué importancia teórica y práctica tiene? ¿Qué trascendencia científica tiene este problema que voy a investigar? Estas son las preguntas que usted se hace para poder hacer la justificación, no es que la tiene que escribir, ¿verdad?
¿cómo puedo utilizar los resultados? ¿Tendrá algún impacto en el desarrollo científico o por lo menos práctico donde lo voy a realizar? ¿Resolverá algún problema cuando yo tenga ya los resultados? ¿A quiénes van a beneficiar esta investigación? Y entonces usted le dice, mire, la justificación, usted tiene que colocar una justificación teórica, una justificación metodológica y una justificación práctica o social. Muchas veces se escribe como un subtítulo, pero puede no escribirla, simplemente usted hace, para los OPS esto no se considera, para los proyectos internacionales, sencillamente se va desarrollando de una manera entendible, que yo pueda, que el que lo lea sabe que estoy hablando del aspecto teórico, del aspecto metodológico que se refiere al método, y la justificación práctica es qué resultados se podrán obtener o a quién beneficiará. Y en ese concepto, yo tengo que considerar que en la justificación teórica yo voy a colocar, por ejemplo, cuando yo hablo del sobrepeso en los niños, yo tengo que decir, por ejemplo, que el sobrepeso es una patología cuya morbimortalidad se ha incrementado en los últimos 10 años, según la Organización Mundial de la Salud. Punto. La UNICEF, que es la parte de las Naciones Unidas que se encarga de la infancia y de la adolescencia, establece unos objetivos del milenio que deben cumplirse para evitar esta problemática y producir una mejor calidad de vida en esa población y disminuir la morbilidad y mortalidad asociada a esta patología a lo largo de la vida. Entonces usted va a hacer como en la introducción, pero ser más específico en el problema, ¿ok? Cuando usted terminó de hacer su justificación teórica, entonces usted va a hacer la justificación metodológica. Usted va a hacer la próxima, usted va a decir, bueno, mire, los métodos que se han utilizado para medir el sobrepeso y la obesidad es el índice de masa corporal que establece la talla y el peso en los niños y que medirá la clasificación nutricional para decir si tiene una nutrición adecuada o tiene una malnutrición, la malnutrición para aquellos que tienen bajo peso o aquellos que tienen sobrepeso u obesidad. Entonces usted va a echar el cuento de que que se utilizan eso y que se utilizan escalas. Por ejemplo, en Ecuador tienen una página en donde uno coloca la edad, el sexo y tiene si son embarazadas, si son niños, y ellos de una vez le determina el índice de masa corporal y no lo tengo que sacar. Usted sabe que el índice de masa corporal es el peso sobre la talla al cuadrado. Y entonces eso me va a dar un número de kilos sobre metros cuadrados, que es la talla de la persona. Y la Organización Mundial de la Salud dice, si tiene menos de 18.9 de IMC, de índice de masa corporal, se considera déficit de peso. Es un déficit nutricional. Pero si va de 19 a 24.5, se considera, 24.9 se considera que está normal. Pero si está de 25 a 30, eso es sobrepeso. Y si tiene un índice mayor de 30, eso es obesidad. Entonces, cuando usted obtiene el índice de masa corporal, usted inmediatamente lo encasilla en el grupo que dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, usted puede decir,
Un método sencillo es medir y tallar al paciente, para lo cual se usa un tallímetro que puede llevarse a cualquier parte para medir la persona para pesarla, que puede ser ambulatoria, y esos resultados podrán determinar el índice de masa corporal. Posteriormente se utilizará la clasificación de la Organización Mundial de la Salud para diagnosticar que existe una nutrición adecuada o una malnutrición. Entonces eso es describir de una manera sencilla el método que usted va a utilizar. La próxima. Y la justificación práctica, usted podrá decir, los resultados obtenidos en esta investigación permitirán conocer o determinar la frecuencia. Eso depende de lo que usted colocó en los objetivos, de sobrepeso y la obesidad en niños escolares de 2 colegios públicos de la región zuliana, por ejemplo, y que se implementarán un programa educativo dirigido a los padres y representantes y a la comunidad educadora de cada institución, a fin de que estén vigilantes de la ingestión de comidas chatarras, por ejemplo, en las cantinas de esas instituciones. Entonces, con el fin de disminuir esta problemática. Entonces usted lo que va a decir, eso lo puede hacer en una página y media. La mayoría de las veces se lleva más en la justificación teórica, porque tengo que hablar de varios aspectos. Y la justificación social, por ejemplo, comprende un párrafo. A veces dice, ¿cuánto es el tamaño de líneas que debe tener un párrafo? Entonces aquí hay de verdad diferencias en cuanto a cómo se redacta. Me encanta escuchar, por ejemplo, los profesores de humanidades que saben de esto, pero cuando uno busca información científica, le dicen, por ejemplo, los párrafos pueden ser no mayores de 10 líneas, ¿ok? Dependiendo ¿no? del número de tamaño de la letra. La mayoría de las veces le exigen que sea 12, no importa el tipo de letra que usted utilice. Y otros autores dicen, no, tiene que ser 7 líneas. Y luego viene el próximo párrafo. Entonces yo creo, por ejemplo, yo soy de la tendencia científica que utiliza 10 líneas, pero cuando uno hace de miembro de jurado, hay otros profesores que dicen, mire, debe tener 7 líneas. Entonces, hay que considerar todas esas cosas a la hora de hacer la redacción. Y el tutor le dirá qué es lo adecuado para que usted lo haga. Luego que nosotros terminamos la justificación, siempre debemos recordar por qué es importante mi investigación. Yo debo estar enamorada de mi trabajo. Me voy en la mente con mi trabajo, me voy a mi trabajo, perdón, con la mente llena de mi investigación y todo el tiempo estoy pensando cómo voy a mejorarla, cómo voy a plantearla. Porque estoy tan enamorada de mi investigación que sé que le va a dar respuesta a una problemática que se está observando y lo cual me da mucha satisfacción personal y por supuesto profesional. Entonces, luego viene la factibilidad y viabilidad, que por lo general son 2 párrafos, bien de 7 líneas o de 10 líneas. ¿Qué va a decir ahí? Usted va a decir, esta investigación es posible de realizar porque cuento con el espacio, en este caso 2 colegios, porque ya averigüé, me iban a dar permiso y todo lo demás, porque tengo los niños, porque ya averigüé también y me dijeron que podía estudiar a los muchachitos, porque además yo tengo el tallímetro. No, yo no tengo que decir que tengo el tallímetro y que tengo, sino que tengo que decir cuento con el espacio para la realización, los sujetos de estudios ya están considerados
los materiales y suministros que voy a utilizar los tengo a mi disposición, los equipos que voy a utilizar para mi investigación están disponibles en la Facultad de Medicina, por ejemplo. Cuento con la aprobación del lugar donde yo voy a hacer el estudio. Esos son los elementos que conforman la investigación. Pero también tengo que considerar los elementos que están referidos a mí, al investigador en el que va a hacer la investigación. Que es, usted está dispuesto a trabajar 3 años, usted está dispuesto a que vaya los sábados, por ejemplo, porque las mamás dicen, yo no quiero que me suspenda la clase del niño, sino que se lo haga un día libre. Entonces usted está dispuesto a sacrificar su día libre sábado para hacer esa investigación. Usted cuenta con el conocimiento para saber cómo se pesa y cómo se talla. Ya yo leí suficiente, el tutor o el responsable de su formación le está diciendo cómo lo va a hacer. Yo tengo el tiempo para hacerlo porque yo quiero hacer esa investigación, pero tengo que presentar, me gradúo en 3 meses. Eso no lo puede hacer. O sea, usted tiene que hacer las cosas planificadas en cuanto a qué dispone, a si tiene el conocimiento, si tiene el tiempo y si tiene el dinero para hacer. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, yo voy a hacer una hematología completa a fin de determinar la hemoglobina y sus índices hematimétricos para decir si tiene una hemoglobina ferropénica o tiene una hemoglobina, tiene una anemia ferropénica o tiene una anemia por procesos crónicos sin tener que hacer otros parámetros porque ya me aprendí tanto los índices hematimétricos que puedo utilizar ese parámetro para diagnosticar y luego derivar al paciente, porque no es solamente decir, usted tiene que darle una solución. Mire, señora, usted tiene una anemia ferropénica y ella le dice, no, es que mis menstruaciones son abundantes. Entonces tiene que derivarla a un ginecobstetra que pueda atenderla. O sea que usted tiene que darle respuesta al problema que se está identificando en ese momento. Bueno, entonces, todas esas cosas que usted tiene que realizar para considerar lo que es la factibilidad y la viabilidad. Y luego viene la delimitación. A veces en el proyecto muchos colocan la delimitación antes que la factibilidad y otros la colocan después. Eso no tiene importancia. Usted lo hace como se requiere la institución, pero en ambos casos usted tiene que cumplir los mismos parámetros. Para la delimitación, yo lo que voy a decir, ¿dónde lo voy a hacer? Usted dice, esto se hará en el Colegio San Vicente de Paúl, que es una unidad privada o ubicada en el municipio de Maracaibo, y en un colegio público que se llama Jesús Enrique Lozada, que está ubicada en el municipio Cristo de Aranza, por decir algo, pues. Se estudiarán los niños escolares que van de 7, usted puede decir, ya usted sabe por la clasificación de la Organización Mundial de la Salud que usted utilizó, que clasifica a los niños en recién nacidos, lactantes menores y mayores, preescolares, escolares, adolescentes. Y la adolescencia la divide también. Entonces ya usted sabe eso y usted dice, no, yo nomás que voy a estudiar los niños de 7 a 9 años. Y usted pone el límite. Voy a estudiar escolares de 7 a 9 años. No importa que estén en primero, segundo, tercero, porque puede ser que un niño empezó de 6 años y ahora está de 7 años en segundo grado. Entonces, muchas veces uno dice, voy a estudiar primero, segundo y tercero, es mejor decir la edad, ¿ok? ¿Y en qué tiempo lo va a estudiar? Este estudio se realizará durante un semestre del año 2022. Muchas investigaciones también requieren que usted sustente como un antecedente, una base teórica en el cual usted se está basando, y otros no.
Esto por lo general ocurre para trabajos de las ciencias sociales y eso hay que considerarlo. Por ejemplo, en medicina la mayoría de las veces no se utiliza, pero no quiere decir que no se lo puedan requerir. Y entonces con eso terminamos el capítulo 1 y si hay preguntas, o sea, la idea es que ustedes tomen lo que ustedes requieran y puedan presentar o puedan ir desarrollando un proyecto que lo escriben como quieran y después se vaya corrigiendo y se le vayan haciendo las sugerencias pertinentes para que ustedes lo puedan llevar a cabo. Nos vemos la próxima para hablar entonces del capítulo 2. Si tienen alguna pregunta. Bueno, profesora Melvis, altamente agradecida. Fue una explicación brillante porque usted lo enfocó desde la parte de pregrado, asumió el posgrado en lo que es especialización, maestrías, doctorado en el constructo de los objetivos. Eso es tremendamente valioso, profesora, porque y en la forma tan didáctica, tan sencilla que usted bordó esta tarde la clase con respecto al capítulo 1 de investigación. Claro, allí se suma la sabiduría, la experiencia, pero también el querer compartir el conocimiento de una manera sencilla que se invita a los estudiantes a ser investigadores, no hacerles una vida, diríamos que algo así como muy cuesta arriba para que ellos aprendan a hacer, a construir sus trabajos de investigación, diríamos, manteniendo la rigurosidad científica. Pero en la tarde de hoy pues hemos recibido toda esa información, ha sido de lo más didáctica, sencilla, entendible, comprensible. Estoy segura que los estudiantes de Ciencias de la Salud aprovecharon muy bien toda esta información que usted en la tarde de hoy pues le ha quedado bordada. Profesora Luz Marix está allí. Sí. Sí estoy, sí, Adelante, quiero felicitar a Mervin porque verdad que el trabajo de Mervin es tan necesario y tan bien llevado, porque como decía Dalia, hacerlo tan cotidiano, hacerlo tan sencillo, ya también es un arte. Es un arte. Lógicamente que esto se logra cuando los conocimientos, las herramientas están bien consolidadas y uno puede con los procesos adornarlos y llevarlos para donde uno quiera. Eso lo que demuestra que Mervin es una persona con altas competencias en esta área, más nada. Porque cuando uno tiene buenas competencias o altas competencias, entonces hace como que dice Macuare con lo que quiera trabajar. Y en este caso, bueno, que este caso de Mervin, eso se ve de vela. Bueno, Mervin, ando así un poquito indispuesta, pero aquí estoy. Dije, no voy a dejar a Mervin solo, a mí también me interesa llevar los procesos. Me parece muy bien el hecho de que se convoque a los estudiantes a que ya empiecen a ver con qué pudieran trabajar. Y en la próxima clase, de pronto ya precisamos algunas cosas ya al final de la sesión. No sé qué te parece. A mí me parece, sí, o sea, para que no hagamos tanta teoría, ¿verdad? Que por muy sencilla que se trate de hacer, yo prefiero trabajar que él igual cualquiera, que tenga un proyecto que lo traiga, ¿verdad? Y lo vamos, que me lo presente y lo desbaratamos y lo construimos, lo hacemos macuare, como dice Luz Marixa, para que así vamos aprendiendo haciendo, que es lo más importante. O sea, las clases por lo general, cuando es presencial, yo siempre prefiero que los estudiantes me muestren, o sea, fulano de tal, ¿cuál tiene un proyecto? El que se pare. Ok, mire que está haciendo este objetivo general y entre todos lo criticamos, porque así aprendemos todo. Aprendo yo, Claro. los estudiantes, y Así ellos es. aprenden, ¿verdad? Entonces, si alguno tiene un proyecto que lo pueda presentar o varios, para que Compartir. entonces, sí, solamente con el objetivo general, el objetivo específico y las preguntas,
¿verdad? Ajá. Y que nosotros podamos desarrollarlo y lo podamos analizar en ese momento para que podamos decir, y así aprendemos más, decir eso es lo correcto, así es como lo debo hacer, y entonces me parece que es más didáctico para los chicos, ¿no? Estar, Sí, sí. así que Así de es, cualquier... así es. Ajá, Yo voy a bueno, pasar ahora, le digo a Rafael, a José, más tarde, que pase una nota también, para los que no asistieron hoy, por X o por Y, pase una nota para ver quiénes están interesados en presentar su trabajo, en presentar su anteproyecto. Y y puede así ser ven, solamente el objetivo general, el objetivo específico y las preguntas, solo eso, nada de planteamiento ni nada de eso, porque si lo ok. hacemos bien, ellos pueden hacer bien su Lo proyecto. demás sale solo. Después que ellos Exactamente. tengan esto claro, van avanzando, ¿ves? Porque al tener claros los objetivos, bueno, ya ahí hay pie firme en la investigación. Y lo demás, Sí. bueno, se va cubriendo. Sí, yo creo que sí es verdad. Entonces vamos a tratar de hacerlo así, Mervin. Gracias, Mervin. Ok, Gracias por mija. ver Un besito Gracias, a que esté todos. muy bien. Chao, Que pues, Dios los igualmente. bendiga. Hasta luego. Amén, amén. Muchísimas gracias, profesora. Excelente su trabajo, excelente catedrática. Felicitaciones. Feliz tarde. Nos vemos el próximo miércoles. Muy Así buenas será. tardes. Un abrazo. Buenas tardes Igual, para todos. Excelente, Melvi. bueno, Realmente entendemos y captamos que te agrada y te gusta el tema. me Y eso es encanta. importante. Eso es importante porque así lo transmites con una facilidad que realmente uno se queda extasiado escuchando. Mira, pero hay un chico ahí Se que levantó la mano. Sí, ajá, profesora. ajá. Adelante, Melvi. Adelante. Hola, buenas tardes, profesora. Bueno, quería agradecer a la profesora Mervi por la explicación, de verdad bastante concisa y clara en su ponencia. Y bueno, tenía una pregunta en relación a lo que estaban comentando, de que podemos presentar quizás nuestros proyectos. En mi caso, yo presenté como tal mi trabajo de grado ya, pero tengo en mente como tal la formulación de un producto, ¿no? Y quisiera como tal desarrollarlo. Entonces, bueno, si alguien tiene su trabajo y lo quiere presentar, no hay problema, pero si de casualidad hay posibilidad de que yo pueda desarrollar el planteamiento y lo que están solicitando, en la próxima reunión lo pudiésemos realizar si hay disponibilidad. Claro, si Por usted envía, supuesto. por lo menos que le envía a la profesora Dalia o a la profesora Dori o a Luz Ok, Marixa su formulación, su objetivo general y sus objetivos específicos, ¿verdad? Ellos me lo enviarán a mí, lo presentamos y entre todos podemos irlo construyendo. Si necesitamos más días para seguir, yo no tengo ningún problema, a menos que ustedes tengan algún problema. ok, Porque profesora, también está hay que bien de estar esa forma cuando... entonces. Sí, sí. Bueno, Muchas gracias, profesora. de nada. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien de la sala quiere hacer algún planteamiento o alguna pregunta a la doctora Melvis? Melvi, también cuando hablaba sobre lo extenso que pueden ser los párrafos, yo completamente de acuerdo contigo que según el investigador, unos dicen 6, 8, 10, pero también está la otra parte, cuán corto puede ser un párrafo, porque entonces hay investigadores o hay tutores que dicen que no podemos tener párrafos de 3 líneas, que tiene que ser máximo, lo mínimo tendrían que ser 4. Eso es cierto. Incluso en las normas que se establecen para trabajos que se publiquen, te dicen que los párrafos no deben ser menores de cuatro líneas. Muchas veces cuando uno está en las publicaciones, incluso te dicen, los párrafos no pueden ser mayores de 10, los más largos. Incluso hay unos que te dicen hasta 14. Sí. Acuérdense que, bueno, lo que pasa es que ahora ha mejorado porque la mayoría de las revistas son virtuales, ¿verdad? Pero cuando era en papel, que era más costoso,
la supuesto. impresión, la edición, pues había más restricciones. Entonces, y sin embargo, cuando uno ve, hay revistas que te dicen, no puede pasar de 15 líneas, ni de 3.000 palabras, o que el resumen sea de 150. Entonces, usted tiene que tener la habilidad de informar lo que quiere, estando siempre dentro del límite que requiere la revista. De tal manera que cuando uno lea un resumen tan cortico, ya usted sabe cuál fue los objetivos, qué resultado obtuvo y qué se concluye. En 150 palabras eso es un poco difícil, pero de que se puede, se puede. Pero sí, Doris, dicen que no puede ser menor de 4. Y hay otros autores que dicen que no puede ser menor de 5. Entonces, realmente eso, yo estoy de acuerdo que no debe ser menor de 4, pero esa es mi posición personal. Entonces Sí, no, hay yo que ver. también pienso lo mismo. Sí. Sí, también las normas APA contemplan que sean de 10 los párrafos extensos, que sean de 10 líneas y explicar una idea por párrafo. Ajá, Entonces, ajá. eso también contribuye al Sí, sí. proceso de investigación, ¿no? Y que no se atropellen las ideas o queden cortas o se explique a medias. Entonces, bueno, esa parte de redacción hay que cuidarla y hay que ajustarse muy bien, hay que leer varias veces y estar uno claro en las normas que tiene la revista en la cual el estudiante tiene la pretensión de publicar. Ciertamente, así es. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere opinar algo más? Bueno, profesora, muchísimas gracias nuevamente. Muchas bendiciones para usted. Excelente explicación, brillante catedrática. Muy buenas tardes, que lo pasen bien. Buenas tardes, profesora Doris. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes Buenas para tardes. todos. Nos veremos el próximo Miércoles. miércoles. Así es, profe. Feliz tarde Bueno, para todos. igualmente, profesora.